Buenas chicos, soy Laura, vuestra profesora de fotografía, y vamos a empezar con el tema 22, que es sobre teoría visual y en concreto las guías compositivas. El contenido expresivo de una fotografía está relacionado con la organización de los elementos que figuran en ella, es decir, en la composición. Una imagen fotográfica es mucho más interesante cuando los elementos están situados de forma armónica en el formato. Vamos a ver guías compositivas que son más conocidas y otras un poquito menos. Vamos a dividir este temario en dos partes. Entonces, de momento vamos a ir por la más sencilla, vamos a ir de menos a más. La primera guía compositiva es la de cuadrantes. Si nos damos cuenta en esta imagen, hay 4 divisiones. Bueno, hay 2 divisiones, mejor dicho, que forman 4 rectángulos. Si vemos aquí la línea roja, ¿vale? Divide en vertical y esta línea roja también divide en horizontal. Por lo tanto, se forman 4 rectángulos totalmente simétricos, iguales unos entre sí. Entonces, más adelante vamos a ver que algo parecido no va a tener la misma dinámica ni la misma guía visual. En este caso vamos a darle importancia a esos espacios que conforman esa línea vertical y esa línea horizontal. En este caso vemos a un personaje en la parte izquierda superior, en el cuadrado que forma la parte izquierda superior, que además está mirando hacia la derecha, ligeramente hacia la derecha. Y en la derecha vamos a ver que hay un espejo. La parte del espejo, la parte que coincide con el cuadrado superior derecho, vemos el reflejo de otra persona, y en la parte inferior derecha de ese espejo se ven unas fotografías. El personaje que se ve reflejado tiene una mirada indirecta o directa hacia el personaje que estamos viendo en primer plano. Entonces, aunque no sea una mirada en concreto que nosotros estamos viendo, sí que hay cierta unión entre ellos. Y el fotógrafo ha sido lo suficientemente listo como para situar, esto es una escena de una película, casi todas las fotografías que os vaya a mostrar de guías compositivas serán extraídas de escenas de películas. Entonces, si os dais cuenta, está situando el fotógrafo a los elementos en esos espacios conformados por la línea horizontal y la línea vertical, perdón, y la línea horizontal rojas que vemos en pantalla. Entonces, esa situación hace que esos cuadrados sean los puntos de interés, que es un concepto que veremos más adelante, lo del punto de interés. Esta guía es la holandesa, que si os acordáis del tema de los planos y de los ángulos, hablábamos de ella como también plano aberrante. En este caso se llama guía holandesa. ¿Y en qué consiste? En girar la cámara 45 grados, tanto a la izquierda como a la derecha, da igual. Pueden ser 40, 55 grados, pero lo estándar o lo más en el argot fotográfico se dice 45 grados. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos más dinamicidad, conseguimos que podamos incluir dentro del formato más cosas, aunque no lo parezca, pero sí podemos meter más cosas. Cuidado con este plano porque aunque sea muy interesante, realmente no se debería de utilizar a la ligera porque sí, porque este encuadre, o sea, esta guía compositiva hace que precisamente porque quepan más cosas lo utilizamos mucho inconscientemente. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer una fotografía de la Torre Eiffel y en vertical a lo mejor no nos sale, pero en oblicuo sí. Bueno, esa fotografía la hemos hecho todos y está bien, pero realmente no está bien, ¿vale? Este tipo de plano, este tipo de guía, lo que hace es dar una psicología diferente, ¿vale? Es para darle más dinamicidad, darle más misterio al asunto, o sea que no se puede utilizar esta guía a la ligera. La siguiente es la guía compositiva central, que si os acordáis, a la primera que hemos visto es prácticamente la misma. Lo que pasa es que aquí se puede hacer o bien las líneas en vertical y horizontal o bien en diagonal, pero no vamos a situar los elementos en las formas que se conformen con esas líneas. No, lo que vamos a hacer es poner el elemento interesante en la unión de estas líneas, que sería en el centro matemático de nuestro encuadre. Así que todo lo que hagamos así podrá ser una imagen más o menos simétrica, que puede ser un tipo de guía compositiva, un tipo de fotografía un poco más aburrida, más monótona, pero suele dar muy buenos resultados y hay veces que precisamente hacerlo de esa manera crea imágenes muy, muy interesantes. Si vemos aquí,
el elemento justamente coincide además en la unión entre las dos líneas. Y además está situado prácticamente en el final del horizonte y el horizonte se encuentra partiendo en dos partes perfectas, además, el encuadre. También es verdad que tenemos aquí una fotografía en formato cuadrangular, pero eso da igual, ¿vale? Ay, perdón, que me he vuelto para atrás. Nos vamos a meter un poco en temas un poquito más complejos y vamos a empezar con los triángulos armónicos. Los triángulos armónicos evidentemente es más difícil de hallar de forma... o sea, recordándolo como es, porque lo suyo sería, como siempre os comento, igual que os comenté con las clases presenciales, que estaría muy bien que os hicierais un círculo cromático en papel para que pudierais hablar de la composición, buscar en la naturaleza diferentes tipos de armonías cromáticas o disonantes, etcétera. Las guías compositivas estaría muy bien también que os hicierais un acetato con los rotulados, las guías compositivas que en permanente que podáis posicionar, pues no lo sé, por ejemplo, encima de la pantalla LCD de la cámara o con el formato de la pantalla del ordenador para que podáis ver realmente si lo que estáis haciendo es situar los elementos interesantes de vuestras fotografías, de vuestras composiciones con la guía compositiva de la regla de los tercios, de los triángulos armónicos que vamos a ver ahora, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué os digo eso? Porque evidentemente la regla de los tercios que vamos a ver después es más fácil porque la tenemos como más interiorizada, pero esta no. Entonces, ¿cómo se conforma la guía de los triángulos armónicos? Vale, pues lanzamos una línea diagonal de un vértice a otro. Podemos empezar desde donde queramos. En este caso se ha empezado, si veis el cursor, desde la parte inferior izquierda hasta la parte superior derecha o viceversa, da igual. La cuestión es que una vez creada la línea diagonal, lanzamos en los dos vértices que quedan libres otras líneas que rompan o que corten esta línea diagonal en forma de 90 grados, ¿vale? Entonces, estos puntos que se genera a través de la unión de esas dos líneas son los puntos fuertes y todo lo que pongamos alrededor, que más o menos acompañen estas líneas oblicuas también tendrán muchísimo poder para llamar la atención, ¿no? En este caso, la fotografía, vemos que la flauta travesera justamente coincide con la diagonal primera que hemos dibujado. Que la primera intersección es el movimiento de la cámara, el movimiento que él hace para poner las notas, ¿vale? Y el otro punto fuerte se genera justamente en la boca, que la boca es una de las partes también más importantes dentro del rostro, después, por lo general, de los ojos. Entonces, vemos que están los dos puntos fuertes en dos zonas de acción, que eso es muy potente. Si esta fotografía se hubiera hecho más lejos, no hubiera tenido tanto sentido en este caso, pero en este en concreto queda muy visible y muy explícito todo esto que os estoy diciendo de las guías compositivas. Aquí también se halla más o menos en una... aquí hay que abstraerse un poquito porque evidentemente no son elementos tan evidentes como en el anterior caso. Y ahora vamos a la regla de los tercios, que es la más, no la más importante, pero sí la más conocida y la más usada. Entonces vamos a centrarnos un poquito más en esta. La regla de los tercios viene de unos cálculos creados a través de la proporción áurea, que es una, digamos que es la distribución del espacio dentro de la imagen que genera una mayor atracción respecto al centro de interés hechos con cálculos matemáticos. No vamos a hacer esos cálculos matemáticos, solo os voy a decir que la proporción áurea es esto que veis aquí. Bien posicionado de las cuatro maneras posibles, ¿vale? En este caso está así, pero podríamos ponerlo en vertical, lo podríamos poner en la posición contraria, etcétera, ¿vale? Realmente, si midiéramos todos los cuadrados y rectángulos que se van generando, siempre se va... siempre guarda la misma proporción. Lo que pasa es que se van haciendo cada vez más pequeños. De hecho, bueno, cuando se dibuja este esquema, evidentemente hay un momento en el que se para, pero podríamos seguir ad infinitum.
Saltándonos, pues eso, toda la historia de la creación de la proporción áurea, podemos resumir que fue el matemático italiano Leonardo Pisano, también conocido como Fibonacci, el que a través de una sucesión de cálculos consiguió generar las secciones cuadrangulares de la proporción áurea que pueden verse en la anterior imagen. Por eso se llama espiral de oro o espiral de Fibonacci, la podemos llamar de las dos maneras. Y se halla en la naturaleza por todos sitios. En el momento que veáis uno, vais a poder verlo en cualquier zona que veáis por vuestro entorno. De hecho, os voy a poner muchos ejemplos. ¿Cómo se genera esta espiral? Bueno, pues si vemos esta imagen, vemos que realmente estamos viendo la proporción áurea, perdón, pero que vamos a seguirlo con el ratón, ¿vale? Empezamos así y tenemos que seguir por la intersección de estas dos líneas. Seguimos, intersección, 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 así ad infinitum. Esta espiral de verdad que se encuentra reproducida en muchísimas partes de la naturaleza. Os dejo dos enlaces aquí que podéis pinchar para que veáis más información, pero no solamente son estos dos vídeos los que hablan de la espiral de Fibonacci, o sea, hay muchísimos. Realmente podéis buscar en cualquier parte. Vale, ejemplos. Algunos pueden ser un poco más así y otros son tal cual. Como vemos un poco, pues el paisaje, el mapa de África, nuestra oreja, las conchas. Lo de la derecha creo que son las antenas de un bichejo, no estoy muy segura. Más conchas. La de la izquierda, pues eso, el caparazón o la casita del caracol. Bueno, lo del gatete, en fin. Lo he puesto un poco también para bromear. Según la perspectiva en la que veamos escaleras de caracol, también vamos a hallar la espiral de Fibonacci. La fotografía de la derecha me parece muy interesante porque vemos cómo empezamos desde aquí. Vemos que este tablón que vemos aquí está acompañado por la espiral de Fibonacci. Aquí el codo también está acompañado por la espiral de Fibonacci. Y qué casualidad que el final de la espiral acaba en el rostro de la persona. Esto es muy interesante porque significa que ahí va a llamar mucho más la atención ese rostro que si lo posicionáramos en otro sitio. Si hiciéramos una fotografía prácticamente cenital de una rosa o de una flor y sin situar el centro de esos pétalos en el centro del formato de la fotografía, sino que lo situáramos como estamos viendo aquí, ladeado, también podríamos hallar la espiral. En la fotografía de la izquierda vemos cómo esta división coincide justo, que esta línea además lo vamos a ver después en otro vídeo, que se llama Rabatment. Vemos que esta parte solamente está dedicada a esa arquitectura y que el final de la espiral, como vemos, está aquí por un lado y por aquí empieza desde otro lado. Por eso os digo que se puede posicionar de las maneras que queráis. Hay 4 maneras de posicionarlas. ¿4? Sí, creo que 4. Pues vemos que el final de la espiral coincide con un arco de esa estructura. Estas fotografías son brutales porque esta es el ejemplo claro de la espiral de Fibonacci. Vemos una fotografía en vertical y además acompaña la espiral justamente en la espalda de la muchacha que tenemos en primer plano y llega además al rostro de esta señora, que además digamos que hace un círculo, ¿vale? Perfecto de comienzo de lectura visual y finalización de lectura visual, que es todo el rato circular, porque esta mujer, como llega la espiral de Fibonacci justamente a su rostro, pero ella está mirando a la protagonista, a la persona que está en primer plano, se vuelve a crear de nuevo otra línea imaginaria que une un personaje con otro, con lo cual tenemos la espiral de Fibonacci y luego la dirección de la mirada de esta mujer nos ayuda a volver a la muchacha. Entonces es perfecta. La fotografía de la derecha igual, las escaleras, el final de la espiral coincide justamente donde cae la persona en bicicleta, etcétera. Aquí lo mismo, la espiral empieza, acompaña la parte baja desde donde se puede empezar a ver la roca y acaba justamente en una de las rocas del fondo. Si juntáramos las 4 posiciones posibles de la espiral de Fibonacci, nos sale esta cosa rara. Y si marcamos las líneas principales, aparece esto. Y qué casualidad que es la regla de los tercios. Entonces,
si vemos la misma imagen puesta con la malla de la regla de los tercios, con la malla de la espiral de Fibonacci, prácticamente el punto fuerte que vemos aquí, esta intersección, y el final de la espiral de Fibonacci coincide con el mismo centro del encuadre de la fotografía, con lo cual vemos que realmente sí que ambas pueden ir compaginadas porque parten de lo mismo. Evidentemente, estos puntos que se generan entre líneas verticales y líneas horizontales se llaman puntos fuertes. Estos puntos que están marcados aquí se llaman puntos fuertes. No estamos como la guía compositiva de los cuadrantes que decíamos que en cada espacio formado por la línea horizontal y la línea vertical situaríamos los elementos. Aquí no. Aquí sería la intersección entre estas líneas, con lo cual tenemos 4 intersecciones perfectas además, ¿vale? Vamos a ver más adelante en el siguiente vídeo cómo otra guía compositiva es muy parecida a esta, que se conforma de una manera diferente, pero que no son tan simétricos los puntos, ¿vale? Están un poco movidos, vamos a decirlo de esa manera, luego ya me explicaré mejor. Pues vemos que aquí el elemento estrella es una estrella, ¿eh? ¿A que eso no os lo esperabais? Pues está justamente en uno de los puntos fuertes. Evidentemente, estos puntos fuertes llaman muchísimo la atención por su situación concreta, pero evidentemente no es lo mismo que esta estrella esté situada en este punto fuerte que en este punto fuerte, que en este punto fuerte, que en este punto fuerte. El peso visual propio de la forma, la textura y el color y el tamaño que tiene esa estrella variará según donde la posicionemos, pero eso ya lo veremos en otros temas posteriores, ¿vale? Vemos ejemplos también de los puntos fuertes, ¿vale? Aquí ejemplo. Estos ejemplos también. Y finalizamos aquí porque esto lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chicos, pues espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo.